Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Su servidor Víctor Hugo Lemus Vargas, coordinador de los posgrados en Derecho en la Universidad Vasco de Quiroga. El día de hoy vamos a hablar de un tema de reciente diálogo y análisis en el contexto jurídico nacional. La Corte hace un par de meses ha determinado que los animales, o coloquialmente llamado animales, porque ahora técnicamente tiene una connotación diferente, los animales son sujetos de derechos. Anteriormente se entendía que los animales eran similares o equiparables a las cosas en el plano legal. Un animal era equiparado o comparado como si fuese una escoba, una maceta o algo, un vehículo, una cosa. La Corte determinó que los animales son seres vivos con una condición especial. Lo llama seres sintientes. Sujeto, sí, podemos hablar de derechos, hay todavía una discusión si los seres sintientes son sujetos a derechos, pero todo va encaminado a proteger la integridad de esos seres sintientes, sobre todo por fenómenos sociales que han acontecido no solamente en México, sino en algunas partes del mundo, de extrema violencia, de maltrato, incluso de figuras delictivas un poco más complicadas en contra de los animales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México determinó que al ser seres sintientes, la sociedad, el ser humano está obligado a respetarles y a salvaguardarles ciertos derechos. Esto se ha venido plasmando en algunos códigos penales en el país, Michoacán tampoco es la excepción, y ahora existe una regulación, si bien es cierto todavía corta, lo podemos llamar insípida, también lo es que hay una regulación ya muy práctica donde le prohíbe, por ejemplo, a cualquier persona poder realizar un esquema de abuso, de maltrato o de lesión para con los animales. Todavía está abierto al debate porque generalmente se piensa o se usa la protección principalmente para mascotas o para algunos otros tipos de animales. Todavía existe, creo yo, algunas lagunas o alguna necesidad de la norma de regular aquellos animales, por ejemplo, que van para el consumo humano. Pero bueno, yo creo que será la segunda generación o la segunda parte de todo este movimiento de reconocer de una u otra manera que esos seres sintientes también tienen derecho a poder convivir y coexistir como nosotros, como, no solamente como humanos, sino también como una raza viva. Bien, es importante referir ya en la vida diaria o en el común, que a veces se suceden, sobre todo en centros urbanos, a veces también en centros rurales, sobre todo con los perros o los gatos, que son sujetos a sufrir, por ejemplo, que vivan en la intemperie, que vivan en balcones, amarrados al exterior de una vivienda, amarrados en un negocio. Y entonces ya se determinó, no solamente por la Corte, hay también incluso algunas jurisprudencias que establecen que eso se considera maltrato animal. ¿Por qué? Porque estás de una u otra manera haciendo acciones que perjudican no solamente el tema de la integridad física del ser o del ser sintiente, sino que también conlleva un esquema pues, de control, de abuso excesivo, a veces de adiestramientos de conducta que generan, pues de una u otra manera, una mala calidad de vida de las mascotas. Entonces esto nos conlleva a compromisos como sociedad de poder establecer mecanismos culturales, porque esto yo creo que también conlleva un tema cultural, de prevenir y de prever que ese tipo de cosas, tener a las mascotas amarradas, no darles de comer, incluso algunos esquemas de adiestramiento, sobre todo canino, que son muy extremos, son considerados ya por la norma como maltrato animal. Las sanciones, dependiendo de cada estado, de cada entidad federativa, pueden llevar incluso hasta penas corporales o penas llamadas de prisión. Hay un caso muy sonado, al menos en el estado de Michoacán, de una persona que pues en el esquema de corregir o de reprender una actitud de su mascota, de un can, de un perro, fue tal el abuso físico, el castigo que le propició, que pues el animal muere.
Y esto estamos hablando de antes, algunos años era una cotidianidad, corregir a los animales a través de los golpes, pues ahora esto es penado y esta persona fue sometida, algunos juristas lo refirieron en Michoacán como histórico, que una persona fuese encarcelada a 4 años de prisión, si mal no recuerdo, por el abuso a su propia mascota. Ojalá les pueda interesar este y otros temas. En la Universidad Vasco de Quiroga lo que hacemos es no solamente indagar o investigar en temas jurídicos nacionales, sino también en temas de la vida cotidiana. La discusión en la academia siempre enriquece, siempre hay puntos de vista, pero lo importante es que ya tenemos normas que regulan y respaldan el tema de los derechos de los seres sintientes. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos y nos vemos para la próxima.